Era una noche de lunes cualquiera en Santo Domingo, República Dominicana, solo que justo ese día, más de 800 personas se habían reunido para disfrutar de la música, el alcohol, las risas y el estatus que te podía dar estar en el Jet Set, una discoteca catalogada de alta gama en la que en cualquier día podías ver dentro a deportistas de élite, empresarios e incluso políticos, y justo ese día se presentaba la leyenda del merengue Rubí Pérez. Todo parecía perfecto, la gente estaba bailando y disfrutando del ambiente, por lo que no era raro que muchos grabaran la fiesta con sus teléfonos, solo que sin saberlo, lo que estaban grabando era en realidad sus últimos momentos. Así es, hoy vamos a indagar en la verdad detrás de una de las tragedias más devastadoras de los últimos tiempos. Y es que detrás de este caso, no es que solo fue que un meteorito de la nada cayó en el techo y todo colapsó, sino que detrás de todo hay mucha codicia, negligencia y por supuesto mucha corrupción, la cual lamentablemente hizo que cientos de vidas humanas ya no estén con nosotros. Para entrar en contexto con este caso, primero debemos saber quién era realmente Rubí Pérez y por qué su muerte impactó tanto a todo un continente. Y es que esta es una de esas historias que te demuestran que el destino es un casino en el que a veces ganas y a veces pierdes. Roberto Antonio Pérez nació el 8 de marzo de 1956 en Aína, República Dominicana. Su sueño de niño no era ser cantante, sino ser pelotero y llegar a las grandes ligas, así como lo hizo su hermano Neifi Pérez. Rubí tenía talento, tenía las ganas y parecía que todo estaba alineado para que cumpliera su sueño, pero el destino, como siempre, tenía otros planes para él. Y es que a los 15 años, un accidente automovilístico le cambió la vida para siempre. Y es que mientras andaba en la calle, un auto tal cual le pasó por encima. El golpe fue tal que pasó 30 días en coma y un año entero hospitalizado. Pasaron casi 2 años para que pudiese volver a hablar y caminar otra vez. Aparte de esto, su familia era humilde y no tenía con qué costearle un buen tratamiento, por lo que su pierna quedó con secuelas permanentes y ahora Rubí entraría en una gran tristeza al saber que su carrera en el deporte había terminado. Él no sabía qué hacer, pero ya saben cómo dicen, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y es que desde su cama, él, con el alma rota, sin saber qué hacer con su vida, comenzó a cantarles a los otros pacientes canciones de su compatriota Fausto Rey. Es así como un joven del pueblo lo invitó a formar parte del coro de la iglesia local, y así Rubí fue ganando más confianza como cantante. Durante los años siguientes, Rubí persiguió su carrera cantando merengue, y con el fin de tener un nombre más pegajoso, optó por llamarse Rubí Pérez, ya que hasta entonces se le conocía como Roberto, y todo lo que sigue es historia. El camino no fue fácil, pero con esfuerzo Rubí consiguió convertirse en una estrella, llevándose el apodo de la voz más alta del merengue. Y es que normal, las notas a las que llegaba el hombre y con tal potencia es algo que muy pocos pueden conseguir, y así se mantuvo con el pasar del tiempo hasta que llegamos al año 2025. Con 69 años, Rubí Pérez era una leyenda viviente del merengue. Él planeaba seguir en activo muchos años más, ya que su voz seguía impecable. No obstante, la tragedia volvería a ser de las suyas en 2022, cuando su esposa Inés falleció producto de un cáncer de mama. Y ahora sus canciones tristes le dolían aún más en el escenario cuando las interpretaba. Pero eso no lo detuvo, ya que para el 7 de abril de 2025, Rubí Pérez se presentaría en la famosa discoteca Jet Set, la cual pintaba ser una noche de disfrute para todos los presentes, pero lamentablemente terminó siendo una noche de desgracia. ¿Qué era en realidad el Jet Set y por qué este sitio era tan importante? Bueno, Jet Set no era una discoteca cualquiera, era prácticamente un templo del merengue, y para ese momento artistas legendarios se habían presentado ahí, haciendo que el local ganara tal renombre que no solo se llenara los fines de semana, sino que también contara con los famosos Jet Set Mondays. Y es que los lunes de merengue en el local se habían convertido en una tradición sagrada para muchos dominicanos. Cada semana por su tarima pasaban artistas locales e internacionales de primer nivel. El lugar era propiedad de Antonio Espaillat,
un empresario de 59 años, dueño del segundo conglomerado de medios más grande de República Dominicana. El edificio tenía 2 pisos de altura, una pista de baile que podía albergar hasta 1000 personas de pie y 700 sentadas, prácticamente todo sin columnas intermedias para no obstruir la vista y el baile. Algo que, si no lo piensas mucho, parece espectacular, pero aquí es donde viene el problema. Y es que este local no fue construido inicialmente como una discoteca, sino como un cine. Y un cine no alberga a tanta gente moviéndose y tampoco carga con equipos enormes de iluminación y sonido colgando del techo. Aunque para muchos lo más preocupante era que este local tenía los compresores de aire acondicionado en el techo, compresores industriales que subieron ahí con grúa, y ahora imagina todo ese peso ahí arriba en una construcción que no fue diseñada para eso y que tiene unos 50 años de antigüedad. A eso súmale que noche tras noche la música retumbaba toda la estructura a más no poder. Las irregularidades en Jet Set no paraban ahí, y es que en 2023 un rayo impactó el edificio durante una tormenta, provocando un incendio que no llegó a propagarse ni causar mayores daños visibles, pero aún así este incidente no detuvo las fiestas y tampoco ocasionó que alguien se preocupara en evaluar la estructura. Y es que, según expertos en construcción, el concreto del techo, al someterse a altas temperaturas, pudo haberse debilitado. Con esto que les estoy comentando de que el centro y la base de su estructura no estaban para nada bien, no piensen que el Jet Set era un sitio que a simple vista se podía ver feo y descuidado. Y es que su dueño sí que se preocupaba en remodelarlo constantemente, pero no para cuidar de la salud de sus clientes o trabajadores, sino para mantenerse vigente y ganarle a la competencia, mostrándose como una discoteca moderna. Decenas de miles de dólares se iban en decoración, publicidad y equipos de sonido e iluminación. Básicamente puro maquillaje para hacer más dinero. Era como esa persona fea que no puedes tocar ni con un palo y que... No, mentira. Te la creíste, ¿eh? En este canal no van esos chistes. ¿Qué pensabas? ¿Que en serio hablar de esa gente que en vez de mejorar su físico y salud a largo plazo gasta horas en nada más maquillarse y aprovecharse de los filtros y ángulos en sus fotos para engañar a la gente? Pues no. Aquí no juzgamos a nadie. Ahora, conociendo que el Jet Set era una bomba de tiempo de la cual nadie al momento se preocupaba por ser un sitio de renombre, llegamos al momento en el que se anuncia que el gran Ruby Pérez se iba a presentar el lunes 7 de abril, día en el que no estaba previsto que el gran cantante hiciera acto de presencia, pero para su mala suerte a Ruby ese día le venía perfecto en su agenda. Muchos artistas necesitan a varios más como teloneros para llenar una discoteca un lunes, pero Ruby Pérez era tan legendario que la llenaba él solo, por lo que muchos no dudaron en hacerse con sus entradas para asistir a la fiesta. El show comenzó poco antes de la medianoche y con su energía característica, Ruby subió al escenario acompañado de su hija Zulinka de 33 años, que también era cantante y corista en el show. Ella llevaba años trabajando así con él, y para que vean cómo son las cosas, antes de empezar, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir, Ruby le sugirió a su hija que esa noche permaneciera unos pasos detrás de él en el escenario, algo fuera de lo común, y este sería un gesto protector de padre que, sin saberlo, terminaría salvándole la vida a su hija y le permitiría contarnos esta historia desde primera fila. El ambiente era espectacular, las luces brillaban, la voz de Ruby sonaba potente, la gente bailaba y así sonaron 8 canciones sin parar. El público estaba eufórico y todo parecía ser una noche perfecta más en la carrera de la leyenda del merengue. De esta manera, aproximadamente a la 1 de la madrugada, cuando Ruby se estaba preparando para cantar De color de rosa, uno de sus mayores éxitos, su hija Zulinka empezó a notar algo extraño que la puso nerviosa, y es que vio movimientos raros en el público, como si la gente se estuviera echando hacia un lado con cara de preocupación, momento en el que también muchos con sus celulares dejaron de grabar a Ruby para empezar a grabar un techo, ya que un polvillo comenzó a salir de este. Pero así como comenta su hija, Ruby tenía la costumbre de cerrar los ojos al cantar, por lo que el cantante no se percató de lo que estaba sucediendo. Pero aún así, si este hubiese sido consciente de lo que estaba a punto de ocurrir, ya era muy tarde para poder salvarse.
Lo que se presenció en el jet set no se sintió como el desplome de un techo, sino como una explosión. De un momento a otro se pasó de escuchar música, para luego gritos, y ahora solo se escuchaba un silencio, el cual daba hasta más miedo que los mismos gritos, y poco a poco este se invadió por el desespero de los sobrevivientes para poder salir de los escombros, a la vez que trataban de salvar a sus familiares y amigos. Las sirenas de emergencias empezaron a sonar a los pocos minutos. Era un desastre, una tragedia como pocas veces se había visto. Todo estaba oscuro y cualquier iluminación lo único que hacía visible era las nubes de polvo que hacían imposible respirar y ver a 1 metro de distancia. Los sobrevivientes tardaron varios segundos en reaccionar, completamente aturdidos por el estruendo y la confusión. Escucha el testimonio de cómo lo vivió Zulinka. O sea, me cuidó hasta el último momento, tal vez inconscientemente. Y yo le dije, ok, yo hice mi parte. Y cuando él entró, ahí comenzó todo a desplomarse. Entonces papi tenía la mala costumbre de cantar con los ojos cerrados. O sea, papi no se dio cuenta, papi no vio nada. Cuando él se dio cuenta ya tenía todo encima, porque así fue. ¿Y tú lo viste? O sea, esa imagen no se borra de mi cabeza. O sea, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó. Sí. Entonces otra viga agarró a mi esposo por acá y le cayó encima y lo tenía así aplastado y a él le faltaba el aire y le decía, mi amor, papi está ahí abajo, y él me dice, no me puedo parar, ¿qué hago? Y le digo, mi amor, sal. Él me dijo a mí, sal antes de que todo se desplome porque el niño se nos va a quedar solo. Salir de ahí no fue fácil. Zulinka tenía apenas 2 meses de haberse operado. No podía agacharse, saltar o hacer movimientos bruscos. El escenario estaba destruido con cables y escombros por todos lados. Todo en completa oscuridad, pero fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Y es que según su testimonio, cuando la viga cayó sobre su padre, ella vio una luz que subió hacia arriba, una luz que no puede explicar, pero que la guió hacia la salida de emergencia, siendo este un trayecto que le salvó la vida, pero que la traumaría de por vida al presenciar en el camino cómo sus amigos y compañeros de banda agonizaban por sus heridas. Los rescatistas tomaron esto tal vez como un relajo. Ellos me engañaron, tal vez a ver mi nivel de desesperación, porque yo los enfrentaba, yo les decía, el guardia me decía, tú no vas a pasar, yo le dije, ok, estamos de acuerdo, yo no voy a pasar, pero tú sabes por qué tú me dices que yo no voy a pasar, porque no es tu papá que está ahí adentro. O sea, no es tu papá, si fuera tu papá, tú pasaras, y tú tienes que tener empatía. Aparte de este comportamiento, a Zulinka no le gustó para nada que para tranquilizarla le mintieron con que habían encontrado a su padre, que le habían puesto un suero y que lo habían canalizado, pero Zulinka sabía la verdad. Con esa conexión inexplicable que tenía con su padre y con lo que ella había visto, no le quedaba duda de que Ruby Pérez había fallecido en el momento del impacto. Sin embargo, Miguel, el esposo de Zulinka, logró sobrevivir de milagro. Él relata que ni sabe de dónde sacó fuerzas para sacarse la viga que le cayó encima, y él apreciaba tanto a Ruby que arrastrándose trató de acercarse a él para rescatarlo y quitarle la columna que le había caído, pero esta era demasiado pesada. Y es que hasta mucho después, ni siquiera los rescatistas con sus herramientas pudieron moverla, por lo que tuvieron que usar una grúa, descubrimiento que terminó por sellar toda esperanza, pues gracias a la desinformación por parte de varios medios, se empezó a hablar de que Ruby había sido rescatado con vida y que estaba en condición crítica pero estable en el hospital. Cosa que nunca fue cierta, mucho menos eso de que se dijo que con su voz logró cantar lo suficientemente fuerte para que los rescatistas dieran con su cuerpo, una mentira para la que hay que ser bien malo para divulgar. No quiero que porque esté hablando mucho sobre Ruby y su familia se piense que sus vidas estaban por encima de la de los demás, y es que lamentablemente esta tragedia afectó a centenares de personas, y dentro de ellas hay víctimas con historias igual de tristes o incluso más desgarradoras de las que escuchamos en los medios. Estamos hablando de padres y madres con niños pequeños, gente que solo salió a divertirse, como es el caso de Lucy Castillo, quien vivía en Italia junto a su esposo y después de muchos años volvieron a República Dominicana por 10 días de vacaciones y justo
justo les pasa esto, aunque por suerte ella sí que logró sobrevivir de milagro con múltiples fracturas, pero y es que aparte de las víctimas fatales, hay que hablar de los heridos que van a contar con daño psicológico de por vida como Lucy, y es que en esa noche perdieron la vida su esposo y su tía. Caso terrible también el del pelotero Tony Blanco, quien para salvar a su amigo Esteban Germán lo empujó para que no lo aplastaran unos escombros. Justo momentos después, todo terminó de colapsar, haciendo que Tony perdiera la vida. Una de las llamadas más aterradoras de esa noche la hizo Nelcy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi, quien asistió al show y apenas 5 minutos después del derrumbe, como pudo en medio de los escombros, la mujer realizó una llamada desesperada directamente al presidente Luis Abinader, lo cual hizo que el mandatario rápidamente se enterara de la tragedia, y así como pudieron, los rescatistas lograron sacar a Nelcy de los escombros gravemente herida, pero a pesar de los esfuerzos, lamentablemente fallecería en el hospital. Las labores de búsqueda y rescate se extendieron durante toda la madrugada, y al día siguiente hubo mucha gente buena que sacrificó su salud para salvar a quien lo necesitara. Muchos hasta dejaron sus máquinas a un lado y quitaron los escombros a mano para salvar a cualquier posible sobreviviente. No obstante, otras autoridades, como dijo Zulinka, su actitud no fue la más empática. Muchos familiares de las víctimas aclaman haber esperado demasiado innecesariamente para saber el estado de sus seres queridos, que ni sabían que era de ellos. A varios no les quedó de otra más que tocar puerta por puerta en cada hospital para saber si en uno de ellos estaban atendiendo a su ser querido. Y ahora imagina que luego de todo esto, días después, con toda la tranquilidad del mundo, te digan que esa persona que amas en realidad nunca salió de los escombros. Hasta hay gente que habla que algo raro es que pasado unas horas las autoridades empezaron a sacar los escombros muy rápido con máquinas que posiblemente terminaron de aplastar con todo su peso a las víctimas restantes del suceso. Y más aún, lo que sí a muchos les pareció raro de esto es que probablemente esta prisa en quitar todos los escombros y dejar todo el terreno limpio fue para no dejar evidencia de lo mal que estaba la estructura del jet set. Sin embargo, el techo se logró ver a tiempo y este tenía hasta 5 capas de fino revestimiento impermeable que seguramente se usó para evitar las ya conocidas filtraciones de agua en el jet set, material que no hizo más que aumentar el peso a la deteriorada estructura. Y es que no era sorpresa que con cada temporada de lluvias, goteras recurrentes se filtraran en la losa, debilitando el hormigón y oxidando las armaduras de acero como un cáncer silencioso. Esta gente solamente si goteaba mucho, por mera estética cambiaban los plafones de yeso, y esto se dice que lo hacían hasta los mismos meseros y empleados del jet set. No contrataban a gente calificada y esta gente por supuesto ni se molestaba en solucionar por completo la raíz del problema, como si fuese normal que un techo se llenara tan seguido de filtraciones. Hasta hay gente que testifica que en su experiencia dentro del jet set llegaron a ver grietas y manchas de humedad en el cielo raso. Un par de días después de la tragedia, finalmente se anunció el número total de víctimas, y este no ha variado mucho desde entonces. Se dice que 234 personas perdieron la vida y casi 200 terminaron heridas, aunque se ha rumoreado de que el número puede ser más porque el jet set tiene una capacidad para 700 personas sentadas y el colapso sucedió en la hora pico, justo a la mitad del show de Ruby. Pero bueno, las cifras oficiales indican que dentro habían 515 personas, de las cuales al final del día todas sufrieron un dolor inmenso, porque así tú hayas estado ahí y no te haya caído ni una mota de polvo encima, nadie va a una discoteca solo, lo cual significa que esa noche la mayoría presenció la pérdida de uno o varios seres queridos de un momento a otro. Entre las víctimas del jet set no solo habían dominicanos, aquí está una lista de las nacionalidades de los afectados, y como ven muchos eran venezolanos, por lo que el dolor se compartió por ambos países. Y es que en sus años dorados, cuando Venezuela era un país libre y próspero, Ruby pudo girar muchas veces por todo el territorio, quedando enamorado al punto de que decía que era dominico-venezolano, y cada vez que podía le dedicaba un mensaje a su país hermano.
No es desconocido de que lamentablemente en muchos países la ley solo existe para el rico, pero ¿qué pasa cuando las víctimas también son personas importantes? Porque estamos hablando de que aquí perdieron la vida beisbolistas de grandes ligas, el mismo Ruby, políticos, banqueros, militares y hasta el hijo del mismísimo ministro de Obras Públicas del país. Además de que cada víctima tenía una historia que partía el corazón, pues la realidad es que el futuro es incierto, ya que por un lado están las pruebas de que la estructura del jet set no contemplaba las cargas dinámicas de una pista de baile llena de gente saltando con música a todo volumen, ni el peso de equipos pesados colgantes que se fueron añadiendo sin ningún tipo de planificación. El ingeniero detrás de esto, si es que acaso tenía un título, estaba como el que le pide a un burro que cargue el peso de un elefante. Y es que las autoridades admitieron no tener claridad de cuándo fue la última inspección técnica del local, si es que alguna vez se hizo una. En República Dominicana, la ley se enfoca más en evaluar las estructuras en su construcción inicial, pero todo esto dejó un hueco en el que los dueños de un edificio que se creó con otras intenciones, como es en el caso del Jet Set, que era un cine, luego se les sobrecargue la estructura con toneladas de peso en el techo. Pero lo que realmente terminó de indignar a todo el país fue cuando Antonio Espaillat, el dueño del Jet Set, rompió su silencio días después de la tragedia. Sus declaraciones demostraron un nivel de responsabilidad que rayaba en lo criminal, y es que dejó en claro que en 50 años de operación, el Jet Set nunca había sido sometido a una inspección estructural, jamás ni una sola vez, cosa que es impensable tomando en cuenta el tema del incendio previo. Espaillat tampoco sabía el peso exacto de los aires acondicionados instalados en el techo. Nunca preguntas cuánto pesa un aire acondicionado cuando compras uno, declaró con una naturalidad que helaba la sangre. Una respuesta que muchos consideraron criminal, ya que tenía a cientos de personas bailando bajo esos aires acondicionados todas las semanas. Hasta conozco gente que ha querido instalar tinacos en el techo de sus casas y mismos plomeros de barrios se han negado a hacer ese trabajo porque no estaban seguros si el techo podía aguantar ese peso. Y por eso mismo es difícil de creer que supuestos expertos de primer nivel, que son los que deberían trabajar para espacios públicos como una discoteca, no le hayan advertido a Espaillat sobre el riesgo que estaba corriendo con esos equipos en el techo. Los análisis apuntan a que el colapso no fue un evento súbito inexplicable como un meteorito cayendo del cielo, sino como la consecuencia de años de fallas constructivas y omisiones que se fueron acumulando como una bomba de tiempo. Y hasta la misma Zulinka, por más de que sabía de que su padre apreciaba a Espaillat, a ella no le queda duda de que va a denunciar. ¿Piensan demandar? Claro que sí, sin pensarlo. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque eso fue negligencia. Si es un accidente, no importa. Pero eso fue negligencia. Y no demandar por dinero, no, eso es... Yo tengo fuerza para trabajar, yo no necesito dinero de nadie. No se lo voy a revivir a mi papá, pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá, ante tantas madres que se quedaron sin sus hijos. ¿Se refiere al dueño de la discoteca? Claro, ¿El a señor? los dueños, Antonio Espaillat. ¿Él te ha llamado? No. Decenas de acciones judiciales se han tomado en contra de Espaillat. En muchas tragedias de este estilo, como la de Cromañón en Argentina o la de Happyland en Nueva York, sus dueños han ido a prisión por operar un local que no cumplió con todas las medidas de seguridad, ocasionando pérdidas fatales. Y una de las negligencias estructurales penadas es la falta de salidas de emergencia adecuadas, cosa que la misma Zulinka apunta que ella y varios más se quedaron atrapados en una de estas que estaba cerrada, y que en esa espera, mientras golpeaban la puerta en la oscuridad, una viga le cayó encima a uno de los músicos, acabando con él al instante. Además, el exceder la capacidad de un local también es un delito, y por eso hay gente que cree que en realidad habían 900 personas en el Jet Set al momento del colapso, solo que los medios trataban de esconder la verdad. Sin embargo, como dije antes, el futuro de Espaillat es incierto, y es que el hombre tiene lazos con el poder judicial y aparte tiene socios y familia que son responsables de casi toda la energía eléctrica del país.
También controla gran parte de los medios y 50 emisoras FM. Por eso a muchos les pareció todo un teatro la entrevista que realizó con la periodista Edith Febles, en la que prácticamente se lavó las manos con el asunto. La entrevista está en YouTube y está llena de comentarios acusando a Espaillat de haber repasado y estudiado cada pregunta con anterioridad para quedar bien parado, por lo que, considerando su poder y las leyes de República Dominicana, escucha la opinión de este abogado. Lo que sucede, Nelson, hermano querido, es que el JECSE es propietario de una compañía. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Que entonces significa que la propietaria es la compañía, no una persona física. La compañía dueña tiene un gerente. Te pasa algo en un supermercado, entonces sería como a la marca que hay que devolver, no al ser humano que entra en el supermercado. Hay una persona jurídica que es dueña del JECSE. Entonces no hay nadie preso, entonces. Yo tengo una percepción a los queridos colegas que han llevado procesos penales. Dime. Por la vía penal, a ese señor no le va a suceder absolutamente nada. ¿Y entonces nada. por cuál vía sería entonces? La vía civil. Por la vía penal, ese señor no va a durar un día preso. Por la vía civil, tú tienes que buscar una reparación de un daño causado. Es lamentable y duro. El muerto no lo vamos a revivir. Pero yo te pongo un ejemplo sencillo. ¿Cuántas víctimas son? 232. 235. ¿Tú sabes cuál es la pena máxima? En caso de que haya una imputación penal, es homicidio involuntario. Dale. La pena máxima va de 6 meses a 2 años. ¿Tú crees que un proceso con 236 personas va a durar un año? 6 meses. Eso va a durar años. ¿Y qué va a pasar? Va a tener, en el peor de los casos, tendría una pena suspendida. Bueno. Porque el trayecto de la pena se va a cumplir en el proceso. Sé que para muchos esto pinta un panorama desesperanzador. Lo más preocupante es que pasan las semanas y no hay mucho ruido sobre si alguien va a pagar por lo sucedido como se debe. Claro, este caso ha sido tan fuerte que ya ha empezado a cambiar las leyes del país, pero el daño ya está hecho. Y para no finalizar el video con un sabor amargo, quiero compartir una historia de Ruby. Y es que por ciertas polémicas que pudo tener en su vida privada, para algunos él no fue alguien de su agrado, pero el hombre se fue como una de las figuras más respetadas del merengue. Y si aún no simpatizas con él, escucha esta historia. En el año 2005, en República Dominicana, luego de un show a las 2 de la mañana, Ruby Pérez venía manejando su auto para irse a dormir. Pero de repente presencia que hay un terrible accidente en la vía y una periodista amiga de él se detiene en la escena y lo llama pidiendo auxilio, ya que un joven producto del choque estaba prácticamente convulsionando en sus momentos finales. Al ver cómo estaba, Ruby actuó rápido y llamó a su hermano, que es cirujano ortopeda, quien también estaba en el show. Lo fue a buscar y así fueron de vuelta para salvar al joven. Para ese momento la ambulancia aún no llegaba, por lo que Ruby junto con su hermano subieron al muchacho a su auto y así lo llevaron a la clínica más cercana. El resto de la historia, escúchala por él mismo. A emergencia. Y mi hermano, como médico, se hizo cargo de todo. Inmediatamente mi hermano dijo, hay que operarlo urgentemente. De ahí en adelante, entonces, no se sabía la familia, si llegaban o si no. Yo me hago responsable, yo pago lo que sea, pero no lo deben morir. Pues Rudy, esa persona, Carlos Rafael Pimentel, su esposa y sus hijos, en este programa, él dice que él es hijo tuyo, se encuentra con nosotros en esta ocasión. Se encuentra Carlos Rafael en este programa. No. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Esto es grande. Esto es grande para mí, mira. Como esta historia, hay muchas más que comparten lo solidario que llegó a ser Ruby sin esperar nada a cambio. Es una pena que alguien tan grande se haya tenido que ir así, y es que a pesar de su edad, tan solo escucha cómo su voz y energía seguían al máximo. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente, de mi alma. Arráncala de mi piel. Y hazme olvidarla, para siempre hazme olvidarla. Llena el vacío que dejó en mi corazón. Un aguijón por otro dicen que se saca. Hazme olvidarla con tu amor.
Espero que te haya gustado el video y si quieres conocer otra historia de República Dominicana, mira el video que hice sobre el caso del ebanista de La Romana, un hombre que dio mucho de qué hablar.